Nunca olvidaré aquel olor. Era una mezcla entre polvo viejo, humedad rancia y desesperanza. Siempre que llegaba a la vecindad lo sentía, como si las paredes mismas exhalaran una fatiga que se había ido acumulando con los años. Pero aquella vez fue diferente. Aquella vez el aire estaba más pesado, como si se negara a entrar en los pulmones. Mi hijo ñoño y yo habíamos ido, como siempre, a cobrar la renta. Ya casi nadie pagaba, pero uno se aferra a las rutinas cuando no queda nada más. Las costumbres dan una falsa sensación de orden, y el orden es lo único que parece sostenerte cuando todo lo demás se cae a pedazos. La ciudad entera estaba hundida en una especie de crisis silenciosa. No había trabajo, no había comida, y el gobierno, si es que aún existía alguno, parecía haberse olvidado de nosotros. Los mercados se vaciaban, los precios subían, y las calles estaban llenas de ojos vacíos, buscando algo que no sabían nombrar. Entré a la vecindad con el mismo cansancio de siempre, con la libreta de cobros bajo el brazo, como si todavía sirviera de algo. ñoño caminaba detrás de mí, más delgado que nunca. Ya no tenía ese rostro redondo y alegre de antes. Ahora parecía una sombra de sí mismo. Me dolía verlo así, y aún así fingía no notarlo, como hacen los padres cuando no tienen respuestas. El silencio de la vecindad me golpeó. No había risas, ni discusiones, ni los gritos del chavo corriendo con una torta en la mano. Solo un murmullo de viento, arrastrando polvo por el patio. Toqué la puerta de don Ramón, sin mucha esperanza. No respondió. Toqué otra vez. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que se asomara la mirada agotada de la chilindrina. Tenía los ojos hundidos, la piel grisácea. Me observó sin decir nada. Detrás de ella, en la penumbra, distinguí la figura inmóvil de su padre, recostado en un rincón, como si durmiera. Pero el sueño no se parecía en nada al descanso. No entré. No quise preguntar. Había aprendido que, en tiempos así, las preguntas son una forma de crueldad. Seguí caminando por el patio, viendo las puertas cerradas, las cortinas rotas, los trapos tendidos que ya no se movían con el viento. Doña Florinda estaba sentada en una silla, frente a su casa, con la mirada perdida. Kiko, su hijo, ya no tenía la energía de antaño. Su uniforme estaba sucio, su cabello despeinado, y su cuerpo delgado temblaba cada tanto. Me observó sin decir una palabra, como si no me reconociera. Pensé en hablarle, pero algo en mí se lo impidió. Tal vez fue la sensación de que cualquier palabra rompería un frágil equilibrio, una cuerda delgada que los mantenía cuerdos. El profesor Girafales estaba con ellos, o más bien, estaba allí, como una presencia que ya no significaba nada. Había dejado de llevar flores hacía semanas. Nadie tenía fuerzas para romanticismos. Fue entonces cuando lo vi. Al chavo, sentado bajo el barril. Pero ya no jugaba. Estaba acurrucado, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando el suelo. Su rostro era apenas reconocible. La sonrisa que alguna vez lo había definido se había ido. No sé por qué me afectó tanto verlo así. Quizás porque en ese niño había algo que todos habíamos perdido. La capacidad de creer que mañana podría ser mejor. Esa tarde no cobré nada. Guardé la libreta y me quedé un rato en el centro del patio, escuchando el silencio, como si esperara una señal. Pero lo único que oí fue el crujir del hambre, invisible pero presente en cada rincón. De camino a casa, ñoño me preguntó si íbamos a comer. No supe qué responder. En casa ya no quedaba casi nada. El último pedazo de pan lo habíamos compartido la noche anterior, y el agua que teníamos sabía a óxido. Le dije que sí, que algo encontraríamos, pero mi voz tembló al decirlo. Mentirle se había vuelto tan cotidiano que ya ni dolía. Esa noche soñé con la vecindad, pero no era la misma. Estaba vacía, sin paredes, solo un vasto terreno de tierra seca. En el centro, el chavo cavaba un hoyo con las manos. Cavaba y cavaba, con una desesperación que no podía entender. Yo intentaba detenerlo, pero mis brazos no respondían. Entonces, de la tierra comenzó a brotar algo. Trozos de carne, sangrantes, palpitantes, como si el suelo mismo estuviera vivo. El niño me miraba, con los ojos llenos de hambre. Desperté sudando, con el corazón a punto de estallar. A la mañana siguiente, decidí volver. No sabía bien por qué. Quizás por costumbre, quizás porque una parte de mí aún creía que podía hacer algo.
Llevé conmigo una bolsa con los pocos restos de comida que quedaban en casa. Un puñado de arroz, unas migas de pan duro. Ñoño insistió en acompañarme, aunque apenas podía caminar. Cuando llegamos, la vecindad olía peor. Un hedor a encierro, a cuerpos que no habían visto el sol. Las puertas seguían cerradas, y las pocas voces que se oían eran murmullos apagados, casi rezos. El chavo ya no estaba en su barril. En su lugar, había un cuenco de metal vacío, y alrededor de él, moscas. Me senté en una de las escaleras, con la bolsa en las manos. La abrí y observé su contenido. Era tan poco que me dio vergüenza. Pensé en repartirlo, pero ¿de qué serviría? Nadie podría sobrevivir con tan poco. Nadie, excepto quizás mi hijo. Lo miré. Estaba pálido, con los labios resecos, y su respiración era débil. Sentí entonces algo dentro de mí romperse, un pensamiento oscuro que no quise tener. Pero se quedó ahí, latiendo, creciendo. Esa noche, cuando regresamos a casa, el sueño volvió, más vívido, más insistente. Otra vez el hoyo, otra vez la carne. Pero esta vez no era del suelo de donde salía. Era de mí. Mis manos, mis brazos, mis piernas. Todo lo que era mío se convertía en alimento. Y ellos, los vecinos, me miraban con los ojos vacíos, esperando. Y lo peor es que no sentí miedo. Sentí alivio. Me desperté antes del amanecer, con el corazón pesado, con una certeza silenciosa que no se puede poner en palabras. La vecindad tenía hambre. Y yo sabía lo que debía hacer. Volví a la vecindad 3 días después, aunque el tiempo ya había dejado de tener sentido. Las horas se mezclaban con la desesperanza, y los días eran iguales. Una repetición lenta del mismo sufrimiento. Mi cuerpo empezaba a sentir los efectos del hambre de manera distinta. Ya no era solo el vacío en el estómago, sino un cansancio que me hacía dudar de cada paso. A veces, al mirar mis manos, me parecían ajenas, como si fueran las de otro hombre. Llevé a Ñoño conmigo, aunque sabía que no debería. Pero dejarlo solo era peor. En el camino, vi a la gente tirada en las calles, inmóvil, como si esperaran que el viento los barriera de una vez por todas. Nadie hablaba. Nadie pedía ayuda. El silencio se había convertido en nuestra forma de resistencia. Cuando llegamos a la vecindad, noté algo distinto. Había un olor fuerte, una mezcla de comida vieja y carne quemada. Por un momento, mi mente quiso creer que alguien había conseguido cocinar algo, que la vida seguía, que todavía quedaban pequeños destellos de esperanza. Pero el humo que salía de la casa de doña Florinda era espeso y agrio, como si algo se quemara más allá de la comida. Me acerqué, pero ella no salió. Solo escuché un ruido metálico, un cuchillo chocando con algo duro. No quise preguntar. Mi instinto me dijo que era mejor no saber. El hambre tiene una forma cruel de hacer que el ser humano deje de parecer humano. En el patio, el chavo seguía allí, sentado en el suelo, pero ahora su mirada era distinta. No era tristeza. Era algo más primitivo, una mezcla de necesidad y desconexión. Me observó pasar, con los labios resecos, sin moverse. Le ofrecí un trozo de pan viejo que llevaba guardado. Lo tomó sin agradecer, sin masticar siquiera, como si el cuerpo actuara solo, sin alma. La chilindrina estaba en el rincón, arropando el cuerpo inmóvil de su padre. Nadie hablaba de los muertos. Los dejábamos donde caían, porque moverlos era inútil. No había fuerzas ni para la despedida. Ella simplemente lo abrazaba, como si al hacerlo pudiera retrasar lo inevitable. Me senté en una banca del patio. Ñoño se acurrucó junto a mí, agotado. Miré sus manos temblorosas y sentí una punzada en el pecho. No era solo dolor. Era algo más. Una idea que crecía, silenciosa, como una semilla plantada por el propio hambre. Durante años había pensado que mi deber como padre era protegerlo. Ahora empezaba a entender que protegerlo podía significar algo muy distinto a mantenerlo a salvo. Esa noche, en casa, no dormimos. Ñoño temblaba, delirando de fiebre. No había medicinas, no había comida. Su respiración se hacía débil, y cada jadeo era una súplica muda. Me senté junto a él, sin poder hacer nada. Mis manos se apretaban una contra otra, como si así pudiera contener el impulso de arrancarme algo, de ofrecerle un pedazo de mí mismo solo para verlo vivir un día más. Pensé en la carne.
No en abstracto, sino en su textura, en su olor, en su función. Me asustó reconocer que ya no lo pensaba con horror, sino con una extraña serenidad. El cuerpo humano es carne. Nada más. Y la carne puede alimentar. Así lo había aprendido en los años difíciles, en las historias de guerra que contaban los viejos. Pero nunca había pensado que me tocaría entenderlo de esa forma. A la mañana siguiente, ñoño seguía vivo, pero apenas. Lo dejé durmiendo y salí. Necesitaba caminar, pensar, sentir que aún tenía algún control sobre lo que ocurría. Fui otra vez a la vecindad. El patio estaba desierto. El silencio era tan absoluto que mis pasos parecían gritos. El chavo no estaba. Doña Florinda tampoco. El humo que antes salía de su casa ya no existía. Solo quedaban rastros oscuros en el suelo, como manchas que nadie se atrevía a limpiar. Me senté en la escalera y me quedé mirando el barril vacío. Lo observé tanto tiempo que me pareció oír el eco de risas que ya no existían. Recordé los días en que me recibían con insultos y carcajadas, con niños corriendo y adultos fingiendo enojo. Era un caos amable. Ahora, solo quedaba un patio sin alma. Y fue ahí, en ese silencio, donde comprendí lo que debía hacer. No fue una decisión heroica, ni una epifanía divina. Fue la aceptación más cruda de mi humanidad. Si mi carne podía alimentar a mi hijo, entonces serviría para algo. Quizás incluso podría salvar a los pocos que quedaban. Si iba a morir, al menos que no fuera en vano. Regresé a casa con esa idea fija. Busqué un cuchillo, viejo, oxidado, uno de esos que usábamos cuando todavía había algo que cortar. Me senté frente a la mesa y extendí mi brazo. El miedo no vino. Solo una calma extraña, como si al fin todo tuviera sentido. Pensé en mi hijo, en su respiración débil. Pensé en los vecinos, en sus ojos vacíos. Y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía hacer algo que sirviera. No lo hice entonces. Aún no. Pero supe que lo haría. Esperaría al amanecer, cuando ñoño despertara. Le diría que pronto comeríamos, y cumpliría mi palabra. Esa noche dormí sin soñar. El amanecer llegó con un cielo gris, sin pájaros. El aire tenía un sabor metálico. ñoño abrió los ojos, y en ellos vi un reflejo tenue de esperanza, o tal vez de locura. Tomé el cuchillo y lo guardé bajo la camisa. Le dije que iríamos de nuevo a la vecindad. Él asintió. No preguntó por qué. Al salir, el viento era helado. Caminamos juntos, despacio, los dos tambaleándonos, como si fuéramos sombras buscando desaparecer. Y mientras avanzábamos, solo una idea me repetía en la mente. La vecindad tiene hambre. Y esta vez, no la dejaría morir sola. El aire de la vecindad estaba tan quieto que parecía haberse detenido el tiempo. El viento ya no soplaba, los sonidos del mundo exterior no llegaban, y el cielo tenía un color extraño, como si también se hubiera resignado. Caminamos despacio, mi hijo y yo, sin hablarnos. Sus pasos eran cortos, su respiración se entrecortaba. Yo lo observaba con una ternura dolorosa. Ya no era el niño alegre que conocían todos, sino una sombra que caminaba por costumbre, porque no sabía hacer otra cosa. El patio nos recibió igual que siempre. Con su polvo, sus paredes agrietadas y sus puertas silenciosas. Pero algo había cambiado. Se sentía un olor distinto, tenue, dulce, casi nauseabundo. No había fuego, ni humo. Solo ese aroma denso, que me revolvía el estómago y me recordaba que ya nada era normal. La casa de don Ramón estaba cerrada. Frente a ella, la chilindrina seguía sentada, inmóvil, abrazando una prenda vieja de su padre. El chavo estaba a unos metros, mirando hacia el suelo, con la mirada vacía. Doña Florinda no apareció. El profesor Girafales estaba en la esquina, recostado contra la pared, con los ojos abiertos pero sin vida. Nadie lloraba. Nadie decía nada. Había llegado el punto donde el hambre ya no dolía. Solo quedaba el silencio. Senté a ñoño junto al barril. Me arrodillé frente a él y lo miré a los ojos. Quise decirle muchas cosas. Que lo amaba, que todo iba a estar bien, que pronto tendría fuerzas otra vez. Pero mi voz no salía. Cada palabra que intentaba pronunciar se ahogaba en la garganta. Solo le acaricié el rostro y sonrió, débil, sin saber por qué. El cuchillo estaba en mi mano, oculto bajo la chaqueta.
Lo sentía pesado, casi ardiente, como si me recordara su propósito. No tenía miedo. Lo extraño es que tampoco sentía tristeza. Era una calma que me envolvía, una aceptación que no se razona. Cuando un hombre pierde todo, incluso el futuro, lo único que le queda es decidir cómo enfrentar el final. Me levanté, respiré hondo y miré al cielo. Pensé en lo que había sido mi vida. Cobrar rentas, soportar burlas, tropezar una y otra vez con ese mismo niño flaco que, sin saberlo, representaba todo lo que el hambre y la pobreza no podían matar. Y sin embargo, ahí estábamos. Él, reducido a una sombra. Yo, dispuesto a convertirme en alimento. Entré en una de las habitaciones vacías. No cerré la puerta, pero la penumbra bastaba para aislarme del resto. Dejé el cuchillo sobre la mesa, y por un momento, me quedé quieto, sintiendo el pulso en las sienes. Pensé en mi hijo, en su infancia, en las veces que reíamos por tonterías. Pensé en cómo el hambre había borrado hasta eso. Entonces comprendí que lo que iba a hacer no era solo un acto de amor. Era también una forma de perdón. Por no haber sido suficiente. Por no haberlo protegido antes. Por no haber tenido nada que darle más que promesas vacías. No describiré lo que siguió. No por pudor, sino porque no hay palabras que puedan traducir el sonido de una decisión así. Solo recuerdo el temblor de mis manos, la sensación fría del metal y la certeza de que no había vuelta atrás. El dolor fue breve, casi inexistente. Lo que vino después fue una extraña paz, un alivio, como si por fin el cuerpo entendiera su propósito. Salí tambaleándome al patio, con un paño apretado en el brazo, la vista nublada. En las manos llevaba un pequeño envoltorio, lo suficiente para que ñoño comiera, lo suficiente para darle un día más. Cuando me vio, su rostro se iluminó por primera vez en semanas. No preguntó qué era. No necesitaba saber. Solo comió, en silencio. Y en ese momento comprendí que había hecho lo correcto. Los demás comenzaron a acercarse. Primero el chavo, después la chilindrina. Me miraban con la timidez del hambre, con la culpa del que observa un milagro que no merece. Les ofrecí un poco, apenas unos pedazos. Alcanzó para todos, aunque el silencio se volvió más espeso. Nadie me preguntó de dónde había salido esa comida. Quizás lo sabían. Quizás, simplemente, ya no importaba. Esa noche me quedé en la vecindad. No podía moverme mucho, y el frío me calaba los huesos. Vi cómo dormían, uno junto al otro, como una familia rota que había encontrado, al fin, un respiro. Escuché los suspiros tranquilos, el leve murmullo del sueño. Y aunque el cuerpo me dolía, sentí una paz que hacía mucho no sentía. Pensé que tal vez las cosas podían mejorar, que ese pequeño acto bastaría para darles tiempo, para que alguien llegara con ayuda, con comida, con esperanza. Pensé que tal vez mi sacrificio no sería en vano. Pero al amanecer, cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó de nuevo. El patio estaba vacío. El cuenco donde había dejado la comida estaba limpio, reluciente. Ni rastro de los demás. Solo el barril, el silencio y el eco del viento. Llamé a mi hijo. No respondió. Busqué en cada rincón. No quedaba nadie. Ni el chavo, ni la chilindrina, ni doña Florinda, ni Kiko. Todo había desaparecido. Sentí entonces un vacío más grande que el hambre, un hueco que no podía llenarse con nada. Comprendí que el hambre no se detiene. Solo cambia de forma. Les di un día más de vida, quizás 2. Pero al final, el hambre los reclamó igual. Me quedé allí, sentado en el centro del patio, con el brazo vendado y la mirada perdida. El sol salía, débil, sin calor. El viento levantaba polvo, como si quisiera borrar las huellas de todos. Y entendí que no había salvación posible. Ni para mí, ni para ellos. Solo quedaba el silencio. El mismo silencio que me recibió el primer día. Pero había algo más. Un pensamiento, una duda que no podía apartar. Si todos se habían ido, ¿a dónde? Y entonces, al mirar el barril, vi algo que me hizo temblar. Una mancha oscura, reciente, húmeda. No supe si era sangre, o si solo era mi mente jugando con los restos de cordura que me quedaban. No quise acercarme. No quise saber. Solo me quedé allí, respirando despacio, con el corazón a punto de rendirse. El hambre había ganado. Y yo. Ya no sabía si aún seguía vivo. No sé cuántos días pasaron después de aquello.
El tiempo, como todo lo demás, se deshizo. Dormía por ratos, con la espalda contra la pared del patio, viendo cómo la luz del sol se estiraba y encogía sobre las paredes, como si quisiera escapar también de la vecindad. El silencio era lo único que permanecía. A veces creía oír pasos, voces lejanas, el eco de una risa infantil. Pero cada vez que abría los ojos, no había nadie. Solo el viento, moviendo lentamente una cuerda de tender ropa que aún colgaba, vacía, como una reliquia del pasado. Me levantaba a duras penas. El brazo ya no dolía, solo ardía de vez en cuando, recordándome lo que había hecho. No me arrepentía. El arrepentimiento es un lujo de los que todavía esperan algo. Yo ya no esperaba nada. Recorrí las habitaciones una por una. Las puertas estaban abiertas, los interiores desordenados, cubiertos de polvo. En la casa de doña Florinda quedaban tazas rotas, platos vacíos y un olor que preferí no reconocer. En la de don Ramón, solo quedaban los restos de una cobija y una vieja fotografía manchada. El cuarto del profesor Girafales seguía igual, como si nunca hubiera estado allí. Todo lo demás era ruina. En el barril, el lugar donde siempre se escondía el Chavo, encontré un pedazo de tela sucia. La toqué con cuidado. Aún conservaba algo de calor, o tal vez era mi imaginación. Por un momento pensé que tal vez habían escapado, que alguien los había rescatado, que el hambre no los había alcanzado del todo. Pero en el fondo lo sabía. No había a dónde huir. La vecindad era el mundo entero. Y el mundo estaba vacío. Me senté frente al barril y cerré los ojos. El silencio se volvió tan profundo que podía escuchar mi propio corazón, débil, esforzándose por seguir. Recordé mi vida antes de todo. Los viajes, las cobranzas, las risas forzadas, los regaños, las caídas que todos celebraban. Recordé a Ñoño corriendo detrás del Chavo, persiguiendo sueños simples. Una torta, una pelota, una amistad. Y comprendí que el hambre no había empezado con la falta de comida. Había empezado mucho antes, con la soledad, con la indiferencia, con la costumbre de ver el dolor ajeno y seguir caminando. Durante años, había cobrado renta a gente que apenas podía vivir. Había justificado su miseria con palabras como negocio o deber. Y ahora, cuando ya no quedaba nada que cobrar, me encontraba aquí, rodeado de polvo y recuerdos, sin nadie a quien reclamarle nada. Era justo. Era el precio. Al caer la tarde, el viento trajo un sonido débil, algo parecido a una risa. Me quedé quieto, tratando de distinguir si era real. Era una risa infantil, suave, casi alegre. Por un instante creí ver una sombra pequeña corriendo entre los pasillos, como antes. El corazón me dio un salto, y me levanté con esfuerzo, llamando por costumbre. Chavo. Pero la voz se quebró antes de pronunciar el nombre completo. No hubo respuesta. Solo el eco, repitiendo mi intento de esperanza. Caminé hasta el centro del patio. El sol se hundía detrás del muro, pintando todo de naranja y gris. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de agotamiento. El cuerpo me pesaba. Cada respiración era una lucha. Pensé en mi hijo, en su sonrisa débil la última vez que lo vi dormir. Pensé en si habría despertado, si habría tenido fuerzas para levantarse, si en algún rincón del mundo todavía respiraba. Quise creer que sí. Que de alguna forma, mi sacrificio había servido. Que, aunque yo desapareciera, él seguiría. Esa esperanza, mínima y frágil, fue lo único que me mantuvo de pie un poco más. Cuando cayó la noche, el frío me caló hasta los huesos. El cielo, sin estrellas, parecía aplastarme. Encendí una vela que había encontrado en uno de los cuartos. Su luz temblaba, y con ella también mi sombra. La vecindad, bajo esa luz pequeña, parecía otra. Por un momento, vi en mi mente cómo había sido antes. Los niños corriendo, doña Florinda regañando, don Ramón bromeando, el profesor entrando con su ramo de flores, la bruja del 71 ofreciendo té, y el Chavo riendo a carcajadas desde su barril. Todo sonaba tan real que se me escapó una lágrima. Quise grabar ese recuerdo antes de que se desvaneciera. Quise que fuera lo último que quedara de mí. Dejé la vela en el suelo y me senté, apoyando la espalda contra la pared. El aire se hizo más frío, pero ya no importaba. Cerré los ojos, y por un instante, sentí algo parecido a la paz. Escuché pasos. Muy suaves. Como los de un niño descalzo. No los abrí.
No quise romper la ilusión. Quizás era el chavo, volviendo a esconderse en su barril. Quizás era ñoño, regresando por mí. O tal vez solo era el viento, jugando con lo poco que quedaba. Sonreí. Y en esa sonrisa, comprendí que ya no tenía hambre. No de comida, sino de vida. Había dado todo lo que tenía, y eso era suficiente. El silencio volvió a cubrirlo todo. La vela titiló una última vez y se apagó. La vecindad quedó a oscuras, vacía. Solo el viento siguió entrando por la puerta, arrastrando polvo y recuerdos. Nadie volvió a abrir esas puertas. Nadie reclamó esos cuartos. Nadie volvió a preguntar por el señor Barriga, ni por su hijo, ni por aquellos vecinos que alguna vez llenaron el aire de risas. Con el tiempo, la vecindad fue demolida. En su lugar levantaron un edificio gris, sin niños, sin juegos, sin vida. Solo concreto. Solo silencio. Y dicen, aunque ya nadie lo recuerda bien, que en las noches más tranquilas, cuando el viento sopla entre los patios viejos, puede oírse el eco de una risa lejana. Una risa que no es triste, pero tampoco alegre. Solo humana. Como si aún quedara, entre los muros del olvido, el último suspiro de un hombre que quiso alimentar a los suyos, aunque el mundo entero se muriera de hambre. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Crit, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.